9 de la mañana, 26 minutos. Con mucho gusto recibimos al subsecretario nacional de Deportes, Pablo Ferrari, en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Buen día Lorena. Bienvenido. Buen día, Humberto, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, porque bueno, recién nos daban los títulos, Vero, los partidos que tendremos hoy por Copa Libertadores y por Sudamericana, que hace coincidir en este caso a los grandes jugando por ambos torneos a la misma hora. Pero en este caso, el diálogo con el subsecretario nacional de Deportes tiene que ver con esta decisión de la Conmebol de realizar las finales de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana en el Estadio Centenario, con todo lo que eso conlleva. Ya hemos tenido noticias sobre, bueno, las mejoras que se le deberán realizar al Estadio Centenario para albergar nada más y nada menos que las dos finales de los dos torneos más importantes a nivel continental en materia de clubes. ¿Cómo se llega, digamos, a esta decisión de Conmebol con un Estadio Centenario que uno a priori podría decir estamos bastante lejos de lo que hoy requiere el fútbol internacional como para albergar una final de Copa Continental? Sí, es así, Humberto, como tú bien decís. Bueno, esto, ¿cómo se llega? Se llega fruto de una negociación que comenzó Bauzá desde la Secretaría, el doctor Álvaro Delgado, el presidente de la República también, y a su vez las autoridades de la AUF, encabezadas por Alonso y Gastón Tealdi, a los efectos de postular a Uruguay, uno dice Uruguay, pero va a ser la sede de Montevideo, ¿no? Uruguay como país para que albergue estas finales, que yo creo que se negoció bien en el sentido de que Uruguay fue demostrando ser serio en cuanto a recibir a delegaciones. Nosotros hemos manejado un término el año pasado, que cuando recibimos muchos eventos, de que Uruguay se transforme en un hub sanitario deportivo, o sea, un lugar donde se reciben torneos internacionales en medio de esta pandemia, en el cual hay que tener sistemas de burbuja muy bien aceitados, traslados efectivos, hotelería buena. Y bueno, así fue que el año pasado, por ejemplo, recibimos la Basket Champions League entre Quimsa de Argentina y Flamengo en el Ante la Arena. Vinieron el seleccionado de los Pumas durante un mes y medio acá porque no podían entrenar en Argentina. Lo hicieron acá y se fueron al hemisferio sur, le ganaron a los All Blacks. Después vinieron muchos partidos de Sudamericana y Libertadores con muchísima efectividad y con buenos resultados. También hubo la posibilidad de hacer una eliminatoria de handball en Florida. Estaba todo pronto y una semana antes se bajaron 3 equipos por medidas sanitarias que les correspondía a esos países y no se pudo hacer, pero estaba todo pronto y ahí con muy buen trabajo de la Intendencia de Florida. Bueno, de hecho ahora se está jugando la Conmebol Futsal, o sea, la Conmebol Libertadores Futsal en el estadio de Florida, o sea, Uruguay ha recibido muchísimos eventos como para pararse firme ante estos organismos sudamericanos y postularse. Y Uruguay va a tener, no solamente en Montevideo, muchísima actividad, si Dios quiere, con esas finales. Se van a mover los hoteles, se van a mover los traslados, los restaurantes. Esto es mucho más que un partido de fútbol. Las fechas... 6 de noviembre la Sudamericana, sí, y el 10 de noviembre la Libertadores. Y se mencionó... Perdón, 20 de noviembre. O sea, y se mencionó, al ser en noviembre, que tal vez para esa época exista la posibilidad, con un determinado aforo, de que sean con público. La pregunta es muy buena, porque en realidad ese fue uno de los elementos más determinantes para que la Conmebol designara a Montevideo como sede, porque prevé, por el buen tratamiento que estamos teniendo con la vacunación, más allá de que nosotros como uruguayos no estamos bien, no estamos pasándola bien con los números de la pandemia en estos días, pero sabemos que por lo que pasó en otros países, luego de que se siga en este buen ritmo de vacunación, podemos tener esa posibilidad. Viendo el mapa del resto de los países, se entendió por la Conmebol que posiblemente haya público, ¿no? Y esa es la idea, que haya público. ¿Cómo sería la logística de ese público que llegaría? ¿Ya tendría que estar vigente el pasaporte sanitario? ¿Se hisoparía a las personas para ingresar a los estadios? ¿Cómo sería? Mira, Lorena, la respuesta no la tengo, te soy sincero, no es que ya se sabe cómo va a ser. No, pregunto en qué se está trabajando. Sí se está trabajando en el pasaporte sanitario a presidencia, en la órbita de presidencia, se está trabajando en un sistema de prever pedidos de vacunación para las personas que vengan, o pedidos de resultados de test negativos,
Hoy en el Uruguay ya han entrado más de 1.900 deportistas desde marzo del año pasado con hisopados negativos y no hubo ningún tipo de problema, teniendo un paradero y sabiendo dónde se va a ir. Los requerimientos van a depender de cómo estemos en ese sentido, en esa época, en la pandemia, ¿no? O sea, eso es lo que va a determinar. Hay evaluaciones que hay que hacer hoy que difieren mucho el comportamiento del público del comportamiento del deportista. El deportista está en una burbuja, es decir, y esto de la burbuja habla de que juntos están en un mismo vestuario, del vestuario al ómnibus, del ómnibus al hotel, del hotel otra vez al ómnibus. Es una situación distinta si la final de Copa Libertadores se da entre un equipo argentino y un equipo brasileño y puede ingresar público al estadio. Ahí ya entra el hincha, y el hincha, bueno, ya es más difícil que se mantenga en una burbuja de hinchas. Habrá que ver, llegado noviembre, o tal vez por el mes de octubre, qué situación sanitaria tiene Uruguay y qué reparos puede llegar a tener Uruguay o exigencias para quienes ingresen desde los países que vengan. Ojalá que alguno de los países obviamente sea Uruguay. Yo no descarto que podamos tener algún equipo uruguayo en la final. Sí, acá corrió mi escepticismo con respecto a lo que nos está pasando últimamente a nivel de torneos continentales. Pero mantengamos la esperanza de que también haya algún equipo uruguayo en las finales. Ahí tocaste dos temas importantes y también para responderle un poco más ampliamente a Lorena. En realidad, el tema de burbuja explica un poco por qué puede sí el deporte profesional y no el deporte amateur, que fue toda una discusión. El deporte profesional puede invertir en eso. Ahora la Superliga de Rugby Americana, que terminó el sábado, donde jugaron 6 países, jugó Peñarol Rugby contra Jaguares 15, hubieron 270 deportistas durante un mes y medio en Uruguay con 2.000 test. Bueno, también esos test lo hicieron la AUF, que gastó centenares de miles de dólares, la Federación Uruguaya de Básquetbol. Por eso cuando uno dice estos deportes sí se puede y la amateur no, porque obviamente es posible una inversión que permita ese control sanitario mucho más exhaustivo, que no haya una burbuja. Pero por el lado del público, ¿por qué no te puedo responder, Lorena? Porque también hay un tema hasta jurídico y ético. O sea, yo le tengo que pedir que estén vacunados, y cuando la vacuna no es obligatoria. Todo eso está en discusión. Creo que igual, por suerte, como esto se anunció con muchísimo tiempo, lo de que está confirmada las finales acá, vamos a poder trabajar en esos temas. Ojalá que las condiciones sanitarias permitan hacer controles, por ejemplo, de hisopados, que entren con hisopados del exterior, que se hagan controles de temperatura, como se hace hoy, y no tener que debatir en cuanto a que sí el que tiene vacuna, el que no tiene vacuna, porque eso nos traería, por lo menos a los uruguayos, un debate interesante. Claro. ¿El aforo del estadio va a cambiar? Sí, obviamente que no va a poder... ¿Va a ser ampliado, no va a ser tan reducido? No, obviamente que no va a ser. Hoy solamente pueden entrar por el fútbol uruguayo unos 40, 50 personas por institución, no, ni que hablar, va a tener que hacer un aforo. Nosotros, mira, a nivel de OFI, el año pasado, en noviembre, ya habíamos autorizado un aforo de un 30%. O sea que de ese piso deberíamos elevar un poquito más la vara para que entre la mayor cantidad de gente posible. No va a ser el 100%, obviamente. Y a propósito del estadio, ya vamos a entrar en lo que nos interesa también a los futboleros, que es los cambios que va a tener el estadio. Pero acá es donde me juega en contra el tapabocas, porque en gran medida, cuando uno realiza cierto tipo de preguntas, y no quiero que me mire porque es una picardía mía, la gestualidad puede tener que ver. Y acá voy a perderme ¿Tú decís el mensaje corporal, por ejemplo? Claro. La pregunta es, voy a tener que aplicar todo lo de Fernando Andach en semiótica. Dentro de estas negociaciones, y ya que la Conmebol ha posado los ojos en Uruguay para estas finales de Copa Libertadores y Sudamericana, se está dando un problema muy importante a nivel político interno en Colombia. Ya hay voces que hablan de que Conmebol debería rever esa situación. ¿En algún momento se pudo haber deslizado o se pudo haber manejado la posibilidad de Uruguay, o justamente los arreglos que se tienen que hacer en el estadio para las finales nos estarían alejando de la posibilidad de que si a Colombia le sacan la sede, nosotros pudiéramos tener algo que ver allí?
No te preocupes que te voy a contestar a pesar del tapabocas. No te preocupes, porque me puso nervioso, como diciendo, con este tapabocas no voy a poder contestarte. Sí, te voy a poder contestar y vas a darte cuenta de mi gesto. No, en realidad, primero que falta muy poco para la Copa América, ¿no? O sea, el calendario es muy próximo como para poder evaluar, desde el punto de vista positivo, la posibilidad de que Uruguay tome la organización o parte de la organización de la Copa América, porque lamentablemente Colombia no pueda. Primero que queremos que Colombia pueda. Esa es la idea, lo estuvimos manejando con los miembros de la AUF. Todos queremos que Colombia pueda hacerlo. Cuando digo pueda es lo resuelva internamente como pueda hacerlo. Y si así no fuere, yo creo que Uruguay no está de acá a la fecha del calendario que se prevé para la Copa América en condiciones hoy para organizar. No es solo un estadio, son varios estadios y me parece que sería... No lo veo como una posibilidad de que Uruguay pueda organizarlo, la verdad. Bien, bien. Ahora entramos en el centenario. Sí, no, pero antes una pregunta que va atada a lo otro, ¿no? A la elección de Montevideo. Desde Uruguay, ¿qué se puso? Porque también hay otros países de la región que están mejorando su situación. Argentina tiene los números preocupantes, pero si los medimos en proporción a los millones de habitantes que viven, por ejemplo, en Buenos Aires, no están mejor que nosotros. ¿Por qué Montevideo? ¿Qué se negoció, además de las condiciones y de la proyección sanitaria que tendríamos para noviembre? A ver, la decisión la tomó la Conmebol, o sea, internamente cómo fueron los pormenores de por qué se votó, no estuve ahí, ni siquiera tampoco le pregunté. No, porque ahí estuvo el tema de la negociación de las vacunas, sí, de Sinovac. a ver, las negociaciones de las vacunas, en realidad, yo creo que fue un gesto que Uruguay tenía que tomar ante el pedido que se le solicitó de hacerle un nexo y un contacto con el laboratorio sin tocar para nada el cupo que tenía Uruguay con ese laboratorio para los uruguayos. Eso tiene que quedar bien claro. Desde el principio se dejó claro que no se tocaba con esta negociación no había ningún detrimento para Uruguay en cuanto al tema de las vacunas que le correspondían a los uruguayos. Lo que sí es, si Uruguay puede y pudo hacer ese contacto, que fue un gesto, que fue importante, fue muy importante, y creo que la Conmebol lo valoró. ¿Y por qué no mirar con mejores ojos a un país que ayudó a la Conmebol? Y cuando digo a la Conmebol, ayudó a todos los países que componen. Hoy se están vacunando futbolistas de todos los países, que debe haber pesado, posiblemente. No lo tengo escrito ni me lo contaron. Yo pienso que puede haber sido un buen ángulo que tuvo la Conmebol respecto a elegir a Montevideo. Y yo creo que el tema sanitario para mí es el determinante. Si me preguntás, y la respuesta primaria es esa. Porque si bien Argentina no está tan mal, yo creo que lo que pasa es que hoy estamos comparando, lamentablemente, esta ola que hemos tenido, la cantidad de casos que estamos teniendo y lamentablemente los fallecidos, pero no podemos ni comparar como venimos con el ritmo de vacunación. Y ellos están tomando la decisión hoy, pero previéndola que se aplica en noviembre, ¿no? Claro. Es eso. ¿Y puede tener algo que ver con esto o puede servir? Cualquiera de las dos preguntas son válidas. Esto que conocimos hoy, pero que se viene analizando hace tiempo por parte del gobierno, que es como una suerte de plan piloto de un espectáculo público que todavía no se ha determinado, si será a nivel del Auditorio del Sodre, del Teatro Solís, o alguien ha manejado hasta la posibilidad de que ese piloto se realice en un espectáculo deportivo. Imagino que obviamente sería el fútbol. Tal vez ese plan piloto nos pueda dar la medida de lo que Conmebol esté pensando para las finales de Copa Libertadores y Sudamericana con público. Bueno, puede ser que vaya por ese lado, no lo descarto. Lo que sí te quiero dejar claro, y a ti también, Lorena, es que cuando uno habla de aforos, protocolos, medidas, siempre va a ser todo lo que pida el Ministerio de Salud Pública. Eso, claro. Porque muchas veces se piensa que porque viene un organismo supranacional, por decirlo de una manera, se piensa que se van a pasar por encima los estándares o las condiciones en las cláusulas que tiene un protocolo. La tranquilidad que tienen que tener los uruguayos, que si se juega con público va a ser con los protocolos que quiera la Conmebol. Ya tenemos que cerrar, pero bueno, ¿cuándo vuelve el deporte amateur? ¿Cuándo vuelven los gimnasios? Hay reclamos permanentes de ese sector de la economía reclamando poder trabajar. ¿Qué se está proyectando en ese sentido? Mirá, empiezo por lo último. No solo ese sector de la economía, ese sector de la población que necesita el deporte como salud. Nosotros entendemos de la Secretaría de Deporte al deporte como salud, como lugar de
encuentro de sociabilizador, donde democráticamente la gente deja sus condiciones y comparte un juego, comparte una disputa o de repente hace deporte al aire libre, individual, con unos amigos. Eso en realidad es parte de lo que queremos de todos los integrantes de la Secretaría. El tema es que veníamos con un ritmo desde el 25 de abril del año pasado, liberando actividades hasta diciembre, y luego diciembre fue en detrimento muchas de ellas de poder realizarse. Nosotros elevamos un informe al Ministerio de Salud Pública la semana pasada, en el cual estamos incentivando o recomendando la apertura del deporte individual y colectivo al aire libre, el deporte cerrado en gimnasios o clubes con un aforo, obviamente con todos los protocolos que se vienen aplicando, que en la mayoría de los casos funcionó muy bien. Y bueno, ahora estamos esperando la decisión del cuándo, porque en realidad la discusión del cómo ya no está. Se sabe que hay un buen control, que hay un buen rendimiento de los oficiales sanitarios de cada club, y entendemos que es importante que la población pueda volver a hacer deporte. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Nos quedó pendiente todo lo que se viene para el centenario, pero bueno, ya sabemos de la importante inversión que hay que hacer y se han dado detalles, incluido el presidente de la AUF, que ayer estuvo brindando algunos detalles. Los futboleros lo esperaremos con mucha ansiedad y muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Humberto, a ti y a ti, Lorena. El subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte, Pablo Ferrari, estuvo esta mañana aquí en Arriba Gente.